Rakhigarhi, Haryana, India, 2015. El Dr. Vagish Narasimhan de la Facultad de Medicina de Harvard, en colaboración con el Dr. David Reich y el Dr. Vasant Shinde del Deccan College de Pune, publicó los resultados simultáneamente en Cell Science en septiembre de 2019. El genoma de Rakhigarhi, el individuo ISIF-113, una mujer de la civilización del Valle del Indo, no contenía ascendencia de pastores de la estepa, ni siquiera cantidades mínimas. 0. El marcador paterno dominante en las comunidades brahmánicas del norte de la India, el haplogrupo era una Z93, presente en entre el 40 y el 70% de sus linajes masculinos. Estaba completamente ausente en la ciudad más grande de la edad del bronce del mundo. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. Los constructores de esas ciudades, con sus pesos estandarizados, los primeros sistemas de alcantarillado urbano que precedieron a Roma en 2000 años y las redes comerciales que se extendieron hasta Mesopotamia, eran genéticamente diferentes de la población que con el tiempo reclamaría sus tierras. La cuestión no es quiénes eran, sino qué les sucedió. Aquí termina este episodio. Hace aproximadamente 1900 años, alrededor del año 100 DC, la mezcla genética de las poblaciones ancestrales de la India se detuvo casi por completo. No por una guerra, ni por una hambruna, ni por una migración, por una institución social. El sistema de castas no solo organizó la sociedad india. El ADN confirma que la selló genómicamente, y las consecuencias de ese sellado aún son perceptibles en los cuerpos de los habitantes del sur de Asia que viven hoy. Ese es el destino. A continuación, les contamos cómo llegamos allí. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienes, no la historia familiar, sino la verdadera respuesta biológica, entonces suscríbete, porque esto va más allá de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a explorar. Porque la raíz más profunda de la ascendencia desde el sur de Asia no es la civilización del Valle del Indo, no es la llegada de los pastores de las estepas. Es algo mucho más antiguo, y sus parientes vivos más cercanos no se encuentran en la India. Están en una isla que sus descendientes jamás han visitado. Antes de continuar, si alguna vez te has hecho una prueba de ADN para conocer tu ascendencia, te sorprendieron los resultados. Y si eres del sur de Asia, ¿coincidieron los números con la historia de tu familia o contaron una historia completamente diferente? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu interpretación de ese informe. Las Islas Andamán, Bahía de Bengala, ahora mismo, hoy. En la isla de Little Andaman, una comunidad llamada Onge vive en condiciones de aislamiento parcial por elección propia. Son menos de 100 personas. Su idioma no guarda relación con ninguna otra lengua viva en la Tierra, y en sus genomas, la aproximación viva más cercana a una población que llegó al subcontinente indio hace 50.000 años. Reside la base genética de cada ser humano que alguna vez ha habitado el sur de Asia. La mayoría de los surasiáticos nunca han oído hablar de ellos. La mayoría de los surasiáticos portan su ADN. Esta población fundadora tiene un nombre en la literatura científica: Asi, antiguos ancestros del sur de la India. El linaje se separó de una metapoblación más amplia de Eurasia Oriental hace entre 40 y 50.000 años. El estudio de Narasimhan, Patterson y Reich, publicado en 2019 en la revista Science, confirmó lo que análisis anteriores ya habían sugerido. Los Onge de las Islas Andamán constituyen el modelo genómico más cercano que tenemos para estos primeros pobladores. Y la distribución de esta ascendencia en el subcontinente hoy en día dista mucho de ser uniforme. Entre las comunidades tribales Irula en Tamil Nadu y las comunidades Pania en Kerala, la ascendencia a Asi supera el 70 u 80% de la composición genómica total. Entre las poblaciones de casta superior del norte de la India, ese mismo linaje se reduce al 25 u 35%. Pero aquí está la clave. Está presente en cada genoma del sur de Asia sin excepción. La ascendencia Ong está presente en cada persona cuya familia haya provenido alguna vez del subcontinente. La única pregunta es en qué medida. Este descubrimiento no se hizo ayer. Las pruebas se han ido acumulando durante años. Nadie habla lo suficiente de ello hasta ahora. El Dr. Neeraj Rai, quien fundó el laboratorio de ADN antiguo en el Instituto Birbal Sahni de Paleociencias en Lucknow, India, preparó las muestras de Rakhigarhi para su secuenciación. Lo que su equipo descubrió en el componente no euroasiático occidental del genoma apuntaba directamente a los andamaneses. Una mujer enterrada hace 4.500 años en Haryana portaba señales genéticas que se remontaban a islas con las que su civilización no tuvo contacto, ya que ambos descendían del mismo pueblo que cruzó al sur de Asia antes de la agricultura, antes de la cerámica, antes de que existiera una palabra para todo. Piénsalo un momento. La distancia entre los primeros pobladores asiático-americanos y la mujer Rakhigarhi es mayor que la que existe entre Rakhigarhi y tú. La raíz más profunda de la ascendencia del sur de Asia es anterior a las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, anterior a nuestro primer entierro conocido.
anterior a los comportamientos simbólicos tal como los arqueólogos pueden rastrearlos actualmente. Y está en ti. La narrativa estándar sobre la genética de poblaciones indias comienza con la civilización del Valle del Indo. Pero esta civilización se asienta sobre algo mucho más antiguo, y ese sustrato ancestral no es ruido de fondo. Es la señal de ascendencia dominante en más de 400 millones de personas del sur de Asia que viven actualmente. He aquí algo que nadie en el debate popular sobre los orígenes de la India ha considerado del todo. La distribución de la ascendencia Asi en el subcontinente no es aleatoria. Se corresponde, con una precisión inquietante, con la posición de casta, la familia lingüística y la latitud geográfica. Esa distribución fue creada por una secuencia específica de migraciones, y luego reforzada por algo completamente distinto. Pero antes de abordar la aplicación de la ley, surge la pregunta de quién llegó después. Y la respuesta a esa pregunta cambia por completo el origen de la agricultura en el sur de Asia. La ascendencia relacionada con los agricultores iraníes presente en el genoma de Rakhigarhi se separó de los linajes de agricultores iraníes hace más de 12.000 años, lo que la sitúa como una población independiente en la meseta iraní mucho antes de cualquier expansión agrícola en el creciente. Fértil, los primeros agricultores del sur de Asia no fueron inmigrantes de Occidente, ya estaban allí. Mohenjo-Daro, Sindh, Pakistán. Aproximadamente 2600 ASI, una ciudad de 40.000 habitantes, calles dispuestas en cuadrícula. Un sistema de drenaje que transportaba las aguas residuales a través de canales de ladrillo bajo las calles. Una tecnología que Roma no desarrollaría de forma independiente hasta 2400 años después. Los comerciantes utilizaban pesas de bronce estandarizadas, medidas en fracciones binarias precisas. Sus mercancías se han encontrado en tumbas mesopotámicas. Su escritura, inscrita en más de 4.000 objetos, nunca ha sido descifrada, y las personas que lo construyeron no fueron traídas de ningún otro lugar. El modelo estándar sobre la expansión de la civilización presupone que el creciente fértil exportó la agricultura hacia el este, al sur de Asia, del mismo modo que la exportó hacia el oeste, a Europa. Este modelo es erróneo. El genoma Rakhigarhi demuestra que la divergencia entre la ascendencia iraní de la civilización del Valle del Indo y los linajes del creciente fértil es anterior a la agricultura misma, por miles de años. La civilización del Valle del Indo no fue consecuencia de la influencia mesopotámica o iraní. Fue un desarrollo paralelo, una invención independiente, una civilización que surgió desde dentro, y sin embargo, los datos revelaban algo aún más extraño. Todo modelo que concibe la civilización del sur de Asia como receptora de influencias culturales o biológicas occidentales requiere revisión. El pueblo de Harappa no fue receptor. Era una población singular, desarrollada localmente, que creó la complejidad urbana a su propio ritmo, a partir de su propia herencia genética, con su propia escritura, sus propias costumbres y sus propios problemas. El paralelismo con el debate sobre los orígenes de las lenguas indoeuropeas no es casual. Es el eje central de todo lo que sigue en esta historia. La única prueba que sustenta todo esto, la evidencia genómica completa del origen, independiente de la civilización de Harappa, se basa en el ADN extraído de un fragmento de oído interno, un hueso petroso, una mujer, enterrada con un collar de cuentas de oro en una ciudad que ya no existe, con una escritura ilegible, y hablando una lengua que probablemente nunca recuperaremos. Se analizaron 61 muestras de esqueletos de Rakhigarhi. Solo una arrojó ADN antiguo utilizable. Se combinaron más de 100 secuencias obtenidas, y de esa recuperación, casi imposible, surgió la confirmación. Quienes construyeron este lugar eran indígenas. No eran migrantes que pudieran reconstruir su ruta. Eran el punto de origen. Lo cual significa que lo que les sucedió no es una cuestión de poblaciones de origen, sino de supervivientes. Porque los descendientes genéticos directos de la civilización del Valle del Indo, las poblaciones vivas más cercanas a quienes construyeron Mohenjo-Daro, no se encuentran hoy en las ciudades de la India, se hallan en los bosques de Tamil Nadu y Kerala, en comunidades tribales que portan marcadores genómicos que las identifican como las herederas biológicas más cercanas de dicha civilización. No tienen ningún recuerdo de las ciudades. Norte de Pakistán, 2023. Una cueva en las estribaciones del Himalaya. Un equipo de investigación extrae estalagmita del suelo de una cueva, una formación de carbonato de calcio que ha estado registrando datos de precipitaciones en sus capas isotópicas desde antes de la existencia de la civilización del Valle del Indo. Al analizar las proporciones de isótopos de oxígeno que contiene, descubren 4 sequías distintas. Cada una duró más que una vida humana. La más larga se extendió durante 164 años y alcanzó su punto máximo alrededor del año 1733 AC. El núcleo urbano de la civilización del Valle del Indo ya se estaba despoblando cuando comenzó. Un estudio publicado en Communications, Earth and Environment rastreó estos periodos de sequía a lo largo de un lapso que abarca desde hace
aproximadamente 4.400 hasta 3.400 años. Las precipitaciones anuales disminuyeron entre un 10 y un 20%. La temperatura media anual aumentó medio grado. No en una sola estación, no en una década, a lo largo de generaciones, y durante ese lento e implacable agotamiento, se produjeron 4 periodos de sequía prolongados, cada uno más largo que una vida humana, y cada uno alejó aún más a la población de la civilización del Valle del Indo de los sistemas fluviales de los que dependía su civilización. Piensa en lo que significan 164 años de sequía. Tú naciste en medio de ella. Tus padres nacieron en medio de ella. Sus padres nacieron en medio de ella. La sequía no es un evento de tu vida, es la condición de tu existencia. Y hay 5 millones de personas intentando encontrar agua. La civilización del Valle del Indo no colapsó, sino que migró. El ADN antiguo del Valle de Swat, secuenciado como parte del estudio científico Narasimhan's 1909, muestra la presencia de ancestros genéticos relacionados con esta civilización en los asentamientos de las tierras altas a medida que los centros urbanos se vaciaban. La población se dispersó hacia el sureste y el noreste a lo largo de los sistemas fluviales al desaparecer el patrón monzónico. La civilización se fragmentó en poblaciones ancestrales que, con el tiempo, se mezclarían con los migrantes de la estepa. Los habitantes de Mohenjo-Daro se convirtieron en la base de todo lo que vino después. Las últimas capas de ocupación de Mohenjo-Daro contienen menos objetos estandarizados, cerámica más sencilla y restos óseos de individuos que murieron en las calles y no fueron enterrados. No murieron en batalla. No fueron ejecutados. Simplemente fueron abandonados. Quienes fabricaban las pesas, construían los desagües y comerciaban con Mesopotamia no dejaron constancia de haber sido conquistados. Dejaron constancia de un cese gradual de la actividad. En nuestro último vídeo, analizamos qué sustancias químicas se aplicaban los soldados en Agincourt para sobrevivir al combate. Civilizaciones diferentes, milenios diferentes, pero el mismo patrón. Una población bajo una presión insoportable, buscando la manera de sobrevivir. Los habitantes de la civilización del Valle del Indo no tenían ejército, solo contaban con la guía de los ríos. Dejad vuestros comentarios. ¿Qué colapso os impacta más, el repentino o el gradual? Volvamos al ADN. Porque el lento colapso de la civilización del Valle del Indo fue precisamente lo que hizo posible la llegada de la población de la estepa. Y la huella genética de esa llegada es algo que quizás llevéis con nosotros ahora mismo. El colapso generó una brecha demográfica en el noroeste del subcontinente, un corredor despoblado a través del cual, en pocos siglos, llegaría una población completamente diferente procedente de la estepa. La sequía no acabó con la contribución genética de la civilización del Valle del Indo al sur de Asia. Simplemente reubicó a los supervivientes de dicha civilización, apartándolos de la ruta de la migración que se avecinaba. Y la migración que se produjo fue, principalmente y según consta en los documentos, un movimiento de hombres. Valle de Swat, norte de Pakistán. Aproximadamente 1200 ASI. Un yacimiento funerario. Cuerpos enterrados en lo que los arqueólogos clasificarían más tarde como la cultura de tumbas protohistóricas de Swat. Los individuos fueron analizados como parte del conjunto de datos Narasimhan 2019 y por primera vez en el ADN antiguo del sur de Asia presentan una señal detectable de ascendencia esteparia, quizás entre el 10 y el 20% del genoma autosómico. Así pues, la migración de la estepa había llegado, pero el cromosoma Y cuenta una historia diferente. Solo el 5% de los cromosomas y recuperados de estos enterramientos portan el subclado R1A-Z93 que define a la población de la estepa central de la Edad del Bronce media y tardía. Esto significa que la ascendencia esteparia detectada en estos primeros individuos del sur de Asia provino principalmente de mujeres. Mujeres de la estepa se aparearon con hombres locales descendientes de la civilización del Valle del Indo. Eso es lo que indica la señal temprana. Luego, varios siglos más tarde, en la población actual del sur de Asia, el patrón se invierte por completo. Narasimhan et analizaron directamente esta asimetría. En los asiáticos del sur modernos, se ha documentado un exceso de ascendencia esteparia en el cromosoma, y en comparación con los autosomas, una puntuación Z estadística de 2, 7 para un exceso proveniente de los varones. Esta inversión entre los datos iniciales del Valle de Swat y el panorama genético actual documenta un cambio en la dirección de la mezcla genética. Las mujeres de la estepa llegaron primero. Posteriormente, los linajes masculinos de la estepa dominaron el registro paterno. Lo que descubrieron a continuación cambió todo lo que creían saber sobre esto. El ADN mitocondrial de las mujeres modernas del sur de Asia muestra muy poca influencia de la estepa. El cromosoma Y de los hombres brahmanes del norte de la India muestra entre un 40 y un 70% de haplogrupo R1Z93 relacionado con la estepa. Esta simetría no es un artefacto estadístico, sino un registro.
El ADN antiguo no registra el mecanismo social, ya sea el matrimonio entre individuos de diferentes grupos, el reemplazo masculino de la élite mediante el prestigio y la jerarquía, o algo más coercitivo. Lo que registra es el resultado. Un acontecimiento demográfico que alteró preferentemente la herencia paterna de las poblaciones del norte del subcontinente, dejando la línea materna prácticamente intacta entre el pueblo Kalash del norte de Pakistán, una pequeña y aislada comunidad en las montañas de Hindu Kush que habla una lengua indoeuropea y ha conservado antiguas prácticas rituales. El haplogrupo R1A-Z93 alcanza frecuencias excepcionalmente altas. Su linaje paterno es uno de los más cercanos a la estepa en todo el sur de Asia. Han transcurrido 3000 años desde la migración. Aún hoy, predominan los hombres. El sesgo de género en la migración esteparia es el mecanismo específico mediante el cual se configuró la geografía genética del subcontinente. La transformación de la línea paterna en las poblaciones del norte con cromosomas y derivados de la estepa, mientras que las líneas maternas locales sobrevivieron en gran medida, creó un entorno propicio para la estratificación posterior. El genoma ya se estaba organizando jerárquicamente antes de que la jerarquía se convirtiera en doctrina. Y entonces ocurrió algo que los modelos no habían previsto. Los 1900 años de mestizaje que siguieron a la migración de la estepa, el periodo comprendido entre aproximadamente el 2200 CIS y el 100 CIS, cuando se mezclaron las poblaciones ancestrales del sur de Asia, deberían haber continuado indefinidamente. Según todos los modelos genéticos, el subcontinente estaba en camino de convertirse en una de las poblaciones más mestizas del planeta, pero se detuvo completamente. Y la razón de su detención parece un muro. Antes de continuar, es fundamental, desde un punto de vista intelectual, tomar en serio la versión más sólida posible del argumento contrario. Y en este tema, el argumento contrario tiene mucha fuerza. La teoría del origen indio, la hipótesis de que las lenguas indoeuropeas se originaron en el subcontinente indio y se extendieron hacia Asia Central y Europa, en lugar de provenir de la estepa, no es una postura sostenida únicamente por nacionalistas o aficionados. La defienden académicos serios que señalan pruebas reales, la excepcional diversidad de subclados R1A que se encuentran en el Asia, las profundas raíces de la tradición védica en el subcontinente, y la aparente paradoja de que la cuna de la familia lingüística más hablada del mundo muestre, según algunos indicadores, mayor diversidad de R1A que las regiones que supuestamente la recibieron. El Dr. Peter Underhill y sus colegas de Stanford publicaron en 2015 un análisis filogeográfico del haplogrupo R1A en el European Journal of Human Genetics. Este análisis fue citado posteriormente en ambos sentidos, y sus datos formaron parte tanto de los argumentos sobre su origen en la estepa como en el sur de Asia, según las suposiciones que se aplicaran. Esto no es una selección sesgada de datos. Es una auténtica ambigüedad científica. Se estima que la coalescencia del haplogrupo R1AZ93 tuvo lugar hace entre 4.000 y 4.500 años. Algunos investigadores sostienen que esto concuerda con un origen en el sur de Asia, una expansión hacia Asia Central que precedió a las migraciones internas que requiere la teoría de la estepa. El argumento más sólido es el siguiente. Si la diversidad se encuentra en la India, quizás allí fue donde se originó. Recuerda todo lo que te acabo de decir, porque está a punto de significar algo completamente diferente. He aquí por qué el ADN antiguo no puede conciliarse con este modelo, independientemente de cómo se interpreten los datos de diversidad modernos. La teoría del origen indio plantea una predicción específica y comprobable. Si las lenguas indoeuropeas se originaron en el sur de Asia y se extendieron hacia el exterior, entonces el ADN antiguo de poblaciones esteparias anteriores al 2000 ASI debería mostrar ascendencia genética del sur de Asia. Sin embargo, no es así. El genoma de la civilización del Valle del Indo, de Rakhigarhi, datado aproximadamente en el 2500 ASI, no contiene ninguna ascendencia esteparia, lo cual coincide exactamente con lo que predice el modelo del origen estepario y con lo que la teoría del origen indio no puede explicar. Más importante aún, la cultura Sintashta, datada entre el 2100 y el 1800 ASI, en lo que hoy es Rusia y Kazajistán, la cultura arqueológica directamente ancestral de la migración que produjo la ascendencia esteparia en el ADN antiguo del sur de Asia, no muestra ninguna ascendencia del sur de Asia. La teoría del origen indio requiere que una población se traslade de la India a la estepa sin dejar rastro genómico detectable en ninguna muestra antigua recolectada en la estepa. Esto no es una laguna en los datos, sino una falsificación. En 2018, antes de que se publicaran los resultados de Rakhigarhi, la controversia en torno a lo que podría revelar el genoma se había politizado tanto en la India que, según se informó, el calendario de publicación se vio afectado. El Dr. Niraj Rai, cuyo laboratorio realizaba la secuenciación en Lucknow, declaró públicamente que el individuo no presentaba ascendencia de la estepa.
Los datos ya eran objeto de controversia política antes de ser publicados en una revista científica. La ciencia estaba preparada, pero el contexto social no. La refutación de la teoría del origen indio mediante el análisis de ADN antiguo no menoscaba la civilización del Indo. Al contrario, la hace aún más extraordinaria. Una civilización que se desarrolló de forma independiente, sin la ola migratoria que supuestamente se extendió por todo el mundo, y cuyo territorio acabó por incorporar tradiciones genéticas y lingüísticas de otros lugares. Los logros culturales de la civilización del Indo se confirman como genuinamente autóctonos, y las lenguas habladas por quienes forjaron esos logros casi con toda seguridad no eran las antecesoras del sánscrito. Pero he aquí lo que el ADN antiguo ha hecho, algo que nadie anticipó del todo. No ha resuelto la guerra cultural. Ha proporcionado a ambos bandos herramientas más afiladas. La línea divisoria genética creada por la migración de las estepas, el gradiente entre las poblaciones de las altas estepas del norte de la India y las poblaciones de las bajas estepas del sur de la India, que se extiende como una cresta a través del subcontinente, coincide con sorprendente precisión con las divisiones lingüísticas, sociales y políticas contemporáneas que hoy en día se plantean explícitamente como disputas sobre qué versión de la historia de la India es la verdadera. El genoma no toma partido, pero sí lleva la cuenta. Chennai, Tamil Nadu, 2024. Un estudiante de posgrado recibe los resultados de su prueba genética comercial. El informe muestra aproximadamente un 65% de ascendencia relacionada con las islas del sur de la India, ASI, y un 8% con la estepa. Su apellido paterno proviene de un linaje brahman. Está confundida, esperaba porcentajes más altos de ascendencia esteparia, dado su origen de casta. Lo que ve es la excepción del sur de la India, una región donde la mezcla de poblaciones ancestrales ocurrió antes, de forma más completa, y con una mayor proporción de ascendencia indígena respecto a la esteparia que en cualquier otro lugar del norte. Su genoma refleja una historia regional específica que no puede explicarse únicamente por la etiqueta de casta. Ese número no es aleatorio. Es una posición en un mapa. La doctora Priya Morjani y sus colegas, en colaboración con el Dr. David Reich de la Facultad de Medicina de Harvard y el Dr. Kumarasamy Thangaraj del CIRSM en Hyderabad, publicaron en 2013 en el American Journal of Human Genetics datos genómicos de 70. Hay 3 grupos poblacionales de la India. Analizaron el desequilibrio del ligamiento, la forma en que los segmentos ancestrales se fragmentan a lo largo de las generaciones, para estimar cuándo se produjo la mezcla entre los ancestros del norte y del sur de la India. La respuesta varió desde aproximadamente 4.200 hasta 1.900 años atrás, dependiendo del grupo. Las poblaciones del norte muestran fechas de mezcla más recientes, lo que concuerda con múltiples oleadas migratorias. Las poblaciones del sur muestran fechas más antiguas, lo que concuerda con una mezcla anterior que no se vio reforzada posteriormente por la migración a la estepa. Esto no es solo historia antigua, el gradiente está en tu ADN ahora mismo. Cualquier persona con ascendencia del sur de Asia que se haya realizado una prueba comercial y haya visto sus porcentajes de ascendencia, se encuentra en una posición específica dentro de este gradiente. El porcentaje correspondiente a la estepa refleja la ubicación de sus ancestros del norte cuando llegó la migración de la Edad del Bronce. El porcentaje correspondiente a ASI refleja qué porcentaje de la población anterior a la migración sobrevivió en su linaje, y el porcentaje relacionado con los agricultores iraníes refleja la civilización del Valle del Indo, CVE. El Dr. Kumarasamy Thangaraj, uno de los genetistas de poblaciones más destacados de la India y coautor del estudio Morjani 2013 y de múltiples análisis de ADN antiguo del sur de Asia, ha señalado en publicaciones que la estructura genética de las poblaciones indias es única a nivel mundial. Miles de grupos con perfiles genéticos distintos, cada uno moldeado por milenios de aislamiento, crean un laboratorio natural para la genética de poblaciones que no existe en ningún otro lugar del planeta. Este laboratorio no fue diseñado por científicos, sino por un sistema social. La interpretación tradicional considera la diversidad genética del sur de Asia simplemente como el resultado natural de una población grande y compleja. El análisis del ADN antiguo la replantea como una secuencia de eventos específicos y datables. Una migración esteparia con un sesgo de género documentado, seguida de un periodo de mestizaje activo y generalizado, y finalmente, un evento que lo detuvo todo. El panorama genético actual del subcontinente no es producto de un flujo gradual y continuo, sino de una secuencia, y el último evento de esa secuencia fue el más trascendental de todos, porque esto es lo que revela la datación por mezcla genética. La mezcla de ANI y ASI se produjo en toda la India hace aproximadamente entre 4.200 y 1.900 años. Luego, para la mayoría de los grupos de población, cesó, no de forma gradual ni lenta. La señal genómica muestra un cese que, en la mayor parte del subcontinente,
coincide con un periodo relativamente corto alrededor del año 100 DC. Las enfermedades genéticas que se presentan con mayor frecuencia en comunidades específicas del sur de Asia, ciertas miocardiopatías, pérdida auditiva hereditaria, trastornos metabólicos específicos, siguen los límites exactos de las castas endogámicas. No son una desgracia ancestral, sino el resultado biológico directo de una decisión tomada hace aproximadamente 1900 años, y se diagnostican en hospitales hoy en día. Una sala de cardiología, India, en la actualidad, un paciente de 44 años, perteneciente a la casta Brahman del sur de la India y sin antecedentes familiares de cardiopatía, es diagnosticado con una forma específica de miocardiopatía hipertrófica causada por una variante genética de alta frecuencia en su subcasta. Esta variante es rara a nivel mundial. En esta comunidad endogámica específica, su frecuencia es entre 12 y 15 veces mayor que en la población general. El asesor genético explica, se trata de una variante fundadora. Su frecuencia aumentó porque, durante aproximadamente 1900 años, no se introdujo material genético externo a esta comunidad. 1900 años, aproximadamente entre 50 y 100 generaciones. La doctora Priya Moorjani y sus colegas descubrieron que, para la mayoría de los grupos indios, el 100% de la mezcla genética ANI-AC es consistente con haber ocurrido antes del año 100 en Domsi, aproximadamente. Después de ese punto, los datos de desequilibrio de desligamiento de la mezcla genética no muestran ninguna señal de mezcla adicional en la mayoría de las poblaciones. Un estudio de Cell de 2025 que analizó 2.760 y dos genomas completos de 85 grupos poblacionales indios, que abarcan aproximadamente 50.000 años de historia genética del sur de Asia, confirmó la magnitud del aislamiento endogámico. Miles de poblaciones genéticamente distintas, cada una moldeada por efectos fundadores consistentes con una endogamia estricta que se extiende aproximadamente de 50 a 100 generaciones. Esto nos indica tres cosas. La tercera es la que lo cambia todo. Primero, el sistema de castas no solo organizó la sociedad india, sino que la congeló genómicamente. Lo que 40.000 años de movimientos naturales de población, 3 grandes migraciones, 2 periodos de mestizaje ancestral y un colapso civilizatorio de la Edad del Bronce no habían logrado separar por completo los destinos genéticos de las poblaciones del sur de Asia. Una institución social lo consiguió en pocas generaciones, alrededor del año 112, con una consistencia tan absoluta que su huella se puede leer en los resultados de las pruebas genéticas de un hospital moderno. Segundo, el sistema de castas no es solo una realidad social, es una realidad biológica, y las consecuencias biológicas no se distribuyen por igual. Tercero, el Dr. David Reich, en su libro ¿Quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí?, señaló que la endogamia practicada en la India es tan extrema y antigua que muchos grupos poblacionales indios están más aislados genéticamente de sus vecinos geográficos que los europeos de los asiáticos orientales. 2 personas de diferentes jatis indios que viven en la misma ciudad y asisten a la misma universidad pueden estar más distantes genéticamente entre sí que un noruego de un japonés. Esto no es una exageración, es una medición. Ya conoces el nombre de la institución que hizo posible esta medición. Las enfermedades genéticas concentradas en castas específicas del sur de Asia no son resultado de migraciones antiguas ni de un entorno ancestral. Son el resultado de una estructura social que impidió la dilución genética que de otro modo habría ocurrido. Cada persona del sur de Asia portadora de una variante con efecto fundador lleva en su genoma el registro biológico de una decisión. La clave está en el ADN. La solución nunca se ha encontrado, pero esto es lo que el ADN antiguo no puede hacer, lo que ningún genoma, por muy cuidadosamente secuenciado que esté, puede revelar jamás, debajo de la estratificación, debajo de la endogamia, debajo del gradiente de la estepa, de las fronteras de castas y de las divisiones lingüísticas que atraviesan el subcontinente como fallas geológicas. La mujer Rajigarhi es la antepasada de todas ellas. La ascendencia del linaje IVC está presente en todas las poblaciones del sur de Asia analizadas, desde las comunidades brahmánicas de Cachemira hasta las Dalit de Tamil Nadu. Este patrón se mantuvo durante 1900 años, pero la capa más profunda, la que precede a la estepa, a la civilización del Valle del Indo, a todo lo que llamamos historia de la India, no pudo ser ocultada. Está presente en todas ellas. El mismo origen más profundo, el mismo origen primigenio, la misma señal de Lassi que apunta a una isla en la bahía de Bengala en la que la mayoría de los habitantes del sur de Asia jamás han pensado. Rajigari, otra vez, un hueso petroso, una mujer, joyas de cuentas de oro, muerta hace 4.500 años. Su genoma no contiene ascendencia de la estepa. Es anterior a la migración por 600 años. Es anterior al sistema de castas por 2.400 años. Es la antecesora genética común de poblaciones que hoy ocupan posiciones radicalmente diferentes en una jerarquía social tan antigua que muchos de sus miembros creen que siempre ha existido.
Su ADN fue recuperado de fragmentos de su oído interno tras 100 intentos fallidos, y se encuentra dentro de los cuerpos de personas que no tienen idea de que existió. Un estudio de Cell de 2025, el conjunto de datos genómicos más completo recopilado hasta la fecha para el sur de Asia, que abarca 85 grupos poblacionales indios a lo largo de aproximadamente 50.000 años de historia genética, confirmó un hallazgo. Por encima de todos los demás, la ascendencia del clan IVC está presente en todas y cada una de las poblaciones del sur de Asia analizadas, sin excepción, desde las comunidades del extremo norte hasta las del sur profundo, en todos los niveles de casta, en todas las familias lingüísticas. La población de mujeres Rahigarhi está presente en todas ellas. Si tienes ascendencia del sur de Asia, cualquier ascendencia del sur de Asia, de cualquier casta, grupo lingüístico, región, llevas esa señal, no metafóricamente, de forma tangible. El mismo modelo de mestizaje que confirmó la presencia de su ascendencia en el conjunto de datos de 2019, la ha confirmado desde entonces en todas las poblaciones modernas del sur de Asia analizadas. La estepa llegó y se estratificó, la civilización del Valle del Indo colapsó y persistió. El bloqueo se mantuvo durante 1900 años, pero la capa más profunda no pudo bloquearse. El Dr. Lalji Singh, coautor principal del estudio Morjani 2013, una de las figuras fundadoras de la genética de poblaciones del sur de Asia y anteriormente del Sensi, CSMBV Hyderabad, declaró tras la publicación de los resultados de la datación por mestizaje: el hecho de que todas las poblaciones de la India evolucionaran a partir de poblaciones mixtas aleatorias sugiere que es improbable que las clasificaciones sociales como el sistema de castas existieran de la misma manera antes de la mezcla. Falleció en 2003, antes de que se publicara el genoma de Rahigarhi, antes de que se recuperara finalmente el rostro más antiguo de la población, que dedicó su vida a estudiar a partir de la densidad mineral de un oído interno. Nunca llegó a verla. Si este episodio cambió tu perspectiva sobre la ascendencia del sur de Asia, suscríbete y compártelo con alguien a quien le pueda interesar. El próximo episodio profundiza en esta historia, una historia que no se ha contado antes. Fue enterrada con oro. Su civilización no sobrevivió, su genoma sí. Y el sistema construido sobre él, la jerarquía, la endogamia, el mecanismo de bloqueo, tiene 1900 años. El ADN que hay debajo es de 50.000.